Bienvenidos al taller sobre estilos de publicación científica, el cual fue elaborado por Alejandro Félix Vázquez Mendoza. Gracias por conectarte y formar parte de Pilares Ochinahuac. En los siguientes capítulos, aprenderemos los fundamentos, las pautas, las herramientas y habilidades necesarias a la hora de redactar reportes, publicaciones y documentos dentro de las ciencias sociales. Abordando aspectos teóricos y actividades que, al finalizar el taller, nos permitirán llevar a cabo estas actividades, apegándonos a la normatividad de los diferentes estilos de publicación científica. Esta es la sesión número 1, el cual se titula Estilo de publicación científica APA. Formato general de trabajo. Las publicaciones del trabajo científico a nivel mundial se apegan a un estilo editorial para la redacción de textos, la inclusión de citas y referencias, y otros aspectos de publicación de textos. La manera adecuada de recopilar la información es, como ya se mencionó en anteriores sesiones, siguiendo protocolos que sean aceptados por la comunidad científico-académica. Para lo anterior, existen diversos estilos de publicación, algunos de los cuales se mencionan a continuación. Estilo APA. Fue creado por la American Psychological Association, APA, la cual es utilizado por la comunidad científico-académica a nivel nacional e internacional, tanto en trabajos de investigación orientados a las ciencias sociales y económicas, como a las ciencias exactas. Vancouver. Se basa en gran parte en el estilo de la National Library of Medicine y se usa en publicaciones médicas. Harvard. Se utiliza preponderantemente en áreas como la física y las ciencias naturales. MLA. Fue desarrollado por la Modern Language Association y en ocasiones se usa para presentar informes y trabajos de investigación. Otros más son el Chicago Style, Turabian, Ghost, SIS02, etc. En esta sesión, se abordará las características básicas del estilo APA según la 7ª edición, en español, del Manual de Publicaciones de la APA. En esta sesión se abordará la importancia del estilo APA, así como las principales pautas de escrita y publicación de textos académicos. Es importante enfatizar que, tanto en esta, como en las próximas sesiones, en donde abordemos el estilo APA, solo será un preámbulo introductorio, no se pretende sustituir al manual de la APA, sino servir como una guía introductoria al mismo. Antes de continuar, es necesario reflexionar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de usar el estilo APA en publicaciones académicas y científicas? ¿Cuáles son los principios de escritura y publicación académica? ¿Qué formato general de trabajo se recomienda de acuerdo al estilo APA? ¿Cuáles son las pautas a seguir al agregar márgenes, las sangrías, el interlineado, los encabezados y las notas de pie dentro del estilo APA? A continuación, se presentan los elementos más importantes y de mayor uso del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, APA, 7ª edición, donde se tomaron aspectos de mayor competencia para el desarrollo de las actividades académicas en investigaciones en ciencias sociales. Dichos datos fueron extraídos de la página oficial, el cual es el siguiente: http://apastyle.apap.org/. Además, se complementó con tutoriales de la misma y otros externos a esta, todos realizados por expertos de APA. Ahora respondamos la siguiente pregunta: ¿cuál es la utilidad de usar el estilo APA? Para empezar, el estilo APA nos proporciona una base para la comunicación en investigación académica efectiva, porque ayuda a los autores a presentar sus ideas de manera clara, concisa y organizada. La uniformidad y la coherencia permiten a los lectores de investigación a centrarse en las ideas que se presentan, en lugar del formato, y escanear rápidamente los puntos clave, los hallazgos y las fuentes. Las directrices de estilo alientan a los autores a revelar plenamente la información esencial y permiten a los lectores de investigaciones a prescindir de distracciones menores, como inconsistencias u omisiones en la puntuación, las mayúsculas, las citas de referencia y la presentación de estadísticas. Cuando el estilo funciona mejor, las ideas fluyen lógicamente,
las fuentes se acreditan adecuadamente y los artículos se organizan de forma previsible y coherente. Las personas son descritas usando un lenguaje que afirma su valor y dignidad. Los autores planean el cumplimiento ético y reportan detalles críticos de su protocolo de investigación para permitir a los lectores a evaluar los hallazgos y a otros investigadores para potencialmente replicar los estudios. Además, las tablas y figuras presentan los datos de una manera atractiva y consistente. Una vez entendido lo anterior, empecemos a retomar qué indicaciones se establecen en cuanto al formato general de los trabajos de investigación o académicos. El formato general de trabajo. Para formatear un documento con estilo APA, los escritores generalmente pueden usar la configuración predeterminada y las herramientas de formato automático de su programa de procesamiento de textos o hacer solo pequeños ajustes. Las pautas para el formato en papel se aplican tanto a las tareas de los estudiantes como a los manuscritos que se presentan para su publicación en una revista. Si está utilizando normas APA para crear otro tipo de trabajo, por ejemplo, un sitio web, un póster de conferencia o una presentación de PowerPoint, es posible que necesite formatear su trabajo de manera diferente para optimizar su presentación, por ejemplo, utilizando un espaciado de línea y fuente diferentes. La organización de las páginas de un documento de estilo APA quedaría de la siguiente manera. Página portada. Resumen, abstract. Texto o contenido. Referencias. Notas al pie. Tablas. Figuras. Apéndices. En general, se menciona que el comienzo de cada sección será en una página nueva. Sin embargo, el orden de las páginas es flexible en los siguientes casos. En tablas y figuras, las cuales hay que incrustar las tablas y figuras dentro del texto después de que se mencionen por primera vez o se llamen. O coloque cada tabla y luego cada figura en páginas separadas después de las referencias. Si aparece una tabla o figura incrustada en la misma página que el texto, hay que colocarla en la parte superior o inferior de la página e insertarla en una línea en blanco a doble espacio para separar la tabla o figura del texto adyacente. En notas al pie. Hay que usar la función de notas al pie de su programa de procesamiento de textos para insertar una nota al pie en la parte inferior de la página de texto o haga una lista de las notas al pie en una página separada después de las referencias. Los trabajos como disertaciones y tesis pueden requerir elementos adicionales que no se mencionarán en esta sesión. Los márgenes. Se recomienda usar 1 pulgada o 2.54 centímetros en los márgenes de un documento con estilo APA. Sin embargo, si se está escribiendo una disertación o tesis, su asesor o institución puede especificar diferentes márgenes, por ejemplo, un margen izquierdo de 1.5 pulgadas o 3.81 centímetros para acomodar la encuadernación. Las fuentes. Se permite una variedad de fuentes en los documentos de estilo APA. Las opciones de fuente incluyen los siguientes. Fuentes sans serif, es decir, fuentes que en su estilo de caracteres no tenga remates, incluyendo Calibri de 11 puntos. Arial de 11 puntos. Lucida Sans Unicode de 10 puntos. Fuentes serif, es decir, que en su estilo de caracteres tengan remates, incluyendo Times New Roman de 12 puntos. Georgia de 11 puntos. Computer Modern Normal de 10 puntos, la fuente predeterminada para la base látex. Se sugieren estas fuentes, por ser legibles y estar ampliamente disponibles, y porque incluyen caracteres especiales como símbolos matemáticos y letras griegas. Históricamente, las fuentes sans serif se han preferido para trabajos digitales y las fuentes serif para trabajos impresos. Sin embargo, las resoluciones de pantalla modernas generalmente pueden acomodar cualquier tipo de fuente, y las personas que usan tecnologías de asistencia pueden ajustar la configuración de la fuente a sus preferencias. También se menciona que se debe usar la misma fuente en todo el documento, exceptuando los siguientes casos, en figuras. En las imágenes de figuras,
debes usar una fuente sans serif con un tamaño de letra entre 8 y 14 puntos. Al presentar un código de computadora. Para presentar el código de computadora, tienes que usar una fuente monoespacial como la Lucida Console de 10 puntos o Courier New de 10 puntos. Al agregar notas al pie, al insertar notas al pie con la función del programa de procesamiento de texto que se esté utilizando, se recomienda la configuración de fuente predeterminada. La fuente de la nota al pie puede ser más pequeña que la fuente del texto y tener un espaciado de línea diferente, y no es necesario cambiarla. Los instructores y editores varían en cómo especifican los requisitos de longitud. Las diferentes fuentes ocupan diferentes cantidades de espacio en la página, por lo tanto, recomendamos utilizar el recuento de palabras en lugar del recuento de páginas para medir la longitud del papel si es posible. El espaciado. En general, se recomienda usar doble espacio en todas las partes de un documento de estilo APA, incluido el resumen, el texto, las citas en bloque, números de tablas y figuras, títulos y notas, y la lista de referencias, incluidas entre y dentro de las entradas. Se menciona que no se debe agregar espacio adicional antes o después de los párrafos. Las excepciones al doble espacio entre líneas son las siguientes. Página de título. En estas situaciones, debes insertar una línea en blanco a doble espacio entre el título y la línea del autor en la página de portada. Para trabajos de profesionales, se incluye también al menos una línea en blanco a doble espacio sobre la nota del autor. Hay que recordar que los documentos de los estudiantes no incluyen notas del autor. Y al resto de la página de portada será doble espacio. Tablas. El cuerpo de la tabla, o celdas, puede tener un solo espacio, un espacio y medio o un espacio doble. Esto dependerá del diseño más efectivo para la información. El doble espacio se llevará a cabo en el número de la tabla, el título y las notas. Figuras. Las palabras dentro de la parte de la imagen de una figura pueden ser de espacio simple, de espacio y medio o de espacio doble, dependiendo de cuál sea el diseño más efectivo para la información. El doble espacio se usará en el número de figura, el título y las notas. Notas al pie. Al insertar notas al pie con la función de notas al pie de su programa de procesamiento de texto, se usará la configuración de fuente predeterminada, generalmente con un solo espacio y una fuente ligeramente más pequeña que el texto. Ecuaciones mostradas. Es permisible aplicar un espacio triple o cuádruple en circunstancias especiales, como antes y después de una ecuación mostrada. Estas pautas se aplican a los documentos de los estudiantes de estilo APA y a los manuscritos que se envían para su publicación. Si está utilizando el estilo APA en otro contexto, por ejemplo, en un sitio web o en una publicación formal, puede ser apropiado un espacio entre líneas diferente y otras especificaciones de formato. Alineación y sangría. El estilo APA incluye pautas para la alineación y sangría de párrafos para garantizar que los documentos estén formateados de manera coherente y legible. Se recomiendan las siguientes pautas. Alineación de párrafo. Se recomienda realizar la alineación de texto de un documento de estilo APA con el margen izquierdo. El margen derecho quedará desigual o irregular. No se usará la justificación completa para los trabajos o manuscritos de los estudiantes que se envían para su publicación. Tampoco se deberá insertar guiones, es decir, saltos manuales, en palabras al final de la línea. Sin embargo, es aceptable si el programa de procesamiento de texto inserta automáticamente saltos en hipervínculos largos, como en un DOI o URL en una entrada de la lista de referencias. Sangría de párrafo. Se coloca la sangría en la primera línea de cada párrafo del texto a 0.5 pulgadas o 1.27 centímetros del margen izquierdo. Se usará la tecla de tabulación o la función automática de formateo de párrafos de su programa de procesamiento de texto para insertar la sangría. La configuración predeterminada probablemente ya sea 0.5 pulgadas. No se usará la barra espaciadora para crear sangría. Las excepciones a estos requisitos de formato de párrafo serían las siguientes. Página de portada. Para trabajos de profesionales, el título, en negrita, los autores y las afiliaciones deben centrarse en la página de portada. Para los trabajos de los estudiantes, el título, en negrita, el autor, las afiliaciones, el número y nombre del curso, el instructor y la fecha de vencimiento de la tarea, deben centrarse en la página de portada. Etiquetas de sección. Las etiquetas de sección, por ejemplo, resumen,
referencias, deben estar centradas y en negrita. Resumen, la primera línea del resumen debe quedar al ras, sin sangría. Comillas de bloque, estas citas deben contar con más de 40 palabras, y se debe crear la sangría de una comilla de bloque en su totalidad a 0.5 pulgadas, o 1.27 centímetros, del margen izquierdo. Si la cita en bloque abarca más de un párrafo, la primera línea del segundo, y los párrafos posteriores de la cita en bloque deben sangrarse otras 0.5 pulgadas, o 1.27 centímetros. De modo que esas primeras líneas tengan una sangría total de 1 pulgada, o 2.54 centímetros. Encabezamientos, el nivel 1 de los títulos deben estar centrados, y en negrita, y el nivel 2 y 3, deben ser alineados a la izquierda, y en cursiva negrita o en negrita, respectivamente. Los títulos de los niveles 4 y 5, deben tener una sangría como los párrafos regulares. Tablas y figuras, los números de tabla y figura, en negrita, los títulos, en cursiva, y las notas deben quedar al ras. Lista de referencia. Las entradas de la lista de referencia deben tener una sangría colgante de 0.5 pulgadas, o 1.27 centímetros. Apéndices. Las etiquetas y títulos de los apéndices deben estar centrados, y en negrita. Encabezado de página. El encabezado de la página aparece dentro del margen superior de cada página del documento. Para los trabajos de los estudiantes, el encabezado de la página consiste solo en el número de página. Para documentos de profesionales, el encabezado de la página consiste en el número de página y el encabezado. Número de páginas. A continuación, se explicarán las pautas para incluir los números de página en documentos de estilo APA, tanto para estudiantes como para profesionales. Se debe usar la función de numeración de páginas de su programa de procesamiento de texto para insertar números de página. El número de página se colocará en la esquina superior derecha y aparecer en todas las páginas. La página de portada o título lleva el número 1. Encabezado de página, running head. El encabezado de página es una versión abreviada del título de su trabajo, o el título completo si el título ya es corto. No se requiere el encabezado para los trabajos de los estudiantes a menos que el instructor o la institución lo soliciten. Por lo tanto, por lo general, solo los documentos profesionales incluyen un título abreviado. Para crearlo, se tiene que seguir las siguientes pautas para incluir un cabezal móvil en un documento de estilo APA. Escriba el encabezado en mayúsculas. El encabezado no debe tener más de 50 caracteres, incluidos espacios y signos de puntuación. No se debe usar abreviaturas en el encabezado corto, sin embargo, se puede usar el símbolo ampersand y en lugar de y si lo deseas. El encabezado corto aparece en el mismo formato en cada página, incluida la primera página. No se debe utilizar la etiqueta título abreviado antes del encabezado. Hay que alinear el título corto con el margen izquierdo del encabezado de la página, frente al número de página alineado a la derecha. Con lo anterior, damos por terminado esta sesión, y continuaremos con los siguientes temas más sobre el estilo APA en próximas entregas, en donde abordaremos los formatos de títulos, la capitulación de mayúsculas y griega minúsculas, cómo emplear la cursiva y las comillas, y cómo usar la puntuación y los números de cifras. La actividad la encontrarás en la descripción del vídeo, o presionando siguiente, en donde se te preguntará los temas vistos en la sesión. No olvides concluir tu actividad, y enviarla, tomar captura y compartirla en el grupo de WhatsApp. Si tienes alguna duda o aclaración, por favor házmelo saber por WhatsApp, mi correo electrónico o en la caja de comentarios. No olvides realizar la actividad y de estar al pendiente del siguiente capítulo. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Comparte nuestro contenido. Nos vemos, hasta la próxima.